Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Gálatas tocando el tema la identidad y la libertad en Cristo. Ingresando al capítulo 4 precisamente del libro de Gálatas, estamos ahora en esta sección donde ya hemos pasado por el capítulo 3 y el apóstol Pablo nos está animando en la dirección de lo que Cristo ha hecho en nosotros, producto de esa promesa. Pero encontramos en el capítulo 4 la expansión o la explicación de la realidad propia de esa herencia como herederos en Cristo. Quiero contarles una historia. Jerry Winkler, un joven de 28 años, le bastó un minuto para hacerse de un padre y una fortuna. Hasta entonces, sin embargo, su vida no había sido nada fácil. Cuando todavía era chico, su mamá murió de cáncer y Jerry tuvo que ir a vivir con quien creía que era su padre. Maltratado y sin ninguna guía firme, él cayó en las drogas, en el alcohol y pasó varios años viviendo en albergues. Pero un día, el milagro empezó a tomar forma. Él dice, discutí con mi madrastra y mi padrastro y él me dijo que no era mi padre biológico. Primero se muere mi mamá y luego mi papá me dice que no es mi padre. Esa vez se fue de su casa con un objetivo claro. ¿Cuál fue este objetivo claro? Encontrar a su verdadero progenitor. Nunca imaginó, sin embargo, hasta dónde le conduciría ese deseo. A los pocos meses, Jerry descubrió que su madre biológica había tenido una relación con un compañero de trabajo. Y tiempo después supo que ese hombre había sido el director de la compañía, Alfred Winkler, un empresario que había muerto sin dejar herederos y cuya fortuna había sido destinada a diversas fundaciones. Un grupo de abogados del difunto Winkler recibió al joven y lo instó a realizarse una prueba de ADN. Los resultados fueron positivos de un 99,999%. Definitivamente, Jerry era hijo de Alfred Winkler. Y Jerry menciona, nunca voy a olvidar ese momento. El abogado me llamó y cuando me comunicó el resultado empecé a llorar y me sentí furioso, loco, todo al mismo tiempo. Saber quién era su familia, dijo, fue lo que realmente lo emocionó. Todos queremos saber de dónde venimos. Aunque desafortunadamente mi papá ya estaba muerto, pude comparar su historia con la mía y ver los parecidos que teníamos. De acuerdo a la ley holandesa, a Jerry no le correspondía el dinero de la herencia de Winkler. Sin embargo, los abogados decidieron que por razones morales debían darle un porcentaje y así lo hicieron. Y fue un giro de 180 grados para la vida de Jerry Winkler. Un día estoy durmiendo en las calles, en la desolación, y pocos días después me acuesto en un apartamento justo al centro de Ámsterdam. Tenía dinero en el banco y comida en el era. Puedo volver a vivir, como así exclamó Jerry. Además, relató, la herencia fue suficiente como para crear una fundación para jóvenes sin hogar que no tenían los medios para hacer algo en su propia vida. Esa es la historia de Jerry Winkler, que en un minuto cambió todo. Encontró a su padre, que aunque estaba muerto, pero ubicó quién era, y con ello también una fortuna, una herencia. De la misma manera, Pablo termina el capítulo 3 manifestándonos a nosotros lo que sucede a causa de nuestra unión con Cristo, de que ya estamos en Él. El versículo 29 del capítulo 3 dice, y si vosotros sois de Cristo, Pablo dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo está dejando bien en claro lo que
sucede en el corazón producto de la fe en Cristo y esa promesa. Hay una herencia, hay algo que recibimos. Luego pasa al capítulo 4 el apóstol Pablo y en los primeros versículos del capítulo 4 Pablo retoma el concepto de heredero, la herencia según la promesa de Abraham, y luego lo explica el significado de ser heredero. Pablo menciona que la herencia que reciben los creyentes es a base de la obra de Cristo. Y luego mencionará lo relacionado a esta adopción que Dios nos da. Ser heredero viene a base de que soy adoptado. La herencia que recibimos viene a base de algo que Dios hizo en nosotros. Y nos da el privilegio de ser hijos, de ser adoptados. Y en un momento veremos cómo Pablo despliega precisamente ese argumento para hacernos ver que esta herencia es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden imaginar. Esta mañana veremos 3 puntos en el sermón. Y 3 puntos que tienen títulos para poder ayudarle con esas conexiones. El primer punto, la redención y la adopción. El segundo punto, la esclavitud y la idolatría. Y el último punto, la evaluación y la formación. La redención y la adopción, la esclavitud y la idolatría, la evaluación y la formación. Para entender el argumento del apóstol Pablo, debemos observar los primeros versículos del capítulo 4. Y déjeme decirle que voy a tomar un tiempo promedio, algo largo, para poder buscar explicar algo que a simple vista es un poco complejo poder entenderlo. Y ha sido también para mí, déjeme decirle, complejo poder llegar a ciertas conclusiones aquí de lo que el texto está mencionando. Obviamente con ayuda de comentaristas y de gente que ya ha estudiado la palabra han ayudado a poder tener cierta luz y claridad sobre el texto. Pero quiero que sepan que esta porción va a ser un poco más larga porque es la porción que nos va a permitir ver lo que viene posterior. Y los primeros versículos, el apóstol Pablo va a explicar precisamente la realidad del significado de ser heredero, de tener esta herencia. Versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cómo entendemos lo que Pablo quiere decir? ¿A qué se refiere directamente el apóstol Pablo cuando menciona niño? ¿Qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Un poco de contexto cultural. En el Imperio Romano, los niños de los ricos eran cuidados por esclavos. No importaba quiénes fueran sus padres, todavía eran niños bajo la supervisión de un siervo, de un esclavo. Es decir, el niño mismo no era tan diferente del siervo que lo cuidaba. ¿En qué sentido? El siervo recibía órdenes del amo y el niño recibía órdenes del siervo. Si tuviéramos que poner nosotros en nuestro contexto actual, es como que usted cede el cuidado del día a una nana. Y esa nana es la que cuida a sus hijos por un tiempo determinado, hasta que va creciendo y su muchacho o su niño o su niña tiene cierta independencia y madurez para poder velar por sus cosas solo. Pero mientras que eso no suceda, la nana tiene esa responsabilidad de cuidar a su hijo, de velar por esas necesidades, de recibir órdenes, ese niño, para que la dirección de su vida pueda ser clara. Y si usted se da cuenta, los niños que tienen una nana pareciera que tuvieran cierta libertad, pero no la tienen. Porque aunque no están los padres, la vida de esos niños está cronometrada. Sale del colegio, viene una actividad, y llega ya los padres y ya están ahí para el cuidado de ellos, o casi ya ni los ven porque ya están casi descansando y durmiendo. Todo fluye alrededor de ellos. Ahora, Pablo aquí describe
que un niño, aunque es heredero, es decir, señor, como el texto mismo dice de todo, si es un niño, su vida es casi como la de un esclavo. ¿En qué sentido? Siendo un niño, está bajo tutores y curadores. En ese caso, no difiere de la realidad de un esclavo, ya que en un sentido ambos están bajo autoridad, tienen que obedecer tal como un esclavo. Tiene que obedecer ese niño porque está bajo tutores y curadores. Ese es el ejemplo que Pablo está dando, una pequeña ilustración. Y iremos descubriendo a qué se está refiriendo. Ahora, ¿cómo cambia la realidad de este niño? ¿Cómo cambia el estado de este niño? En el tiempo señalado por el Padre, por eso el versículo 2 dice, sino que hasta está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La condición del niño sigue de esa manera hasta que el Padre lo indica. No importa qué tan rico sea el Padre, su hijo, al ser pequeño, no puede gozar todavía los bienes que corresponden de la herencia, porque todavía es pequeño. Por eso necesita estar bajo tutores y curadores. Ahora, contextualicemos un poco. ¿Cómo esto se aplica, esta ilustración, a la realidad del contexto de lo que Pablo está hablando en el libro de Gálatas? Específicamente pensando en el estado espiritual de los judíos. Recuerden ustedes allí que estos hermanos habían llegado al evangelio, pero estaban siendo sus mentes distorsionadas bajo la realidad de otro evangelio. Pablo dice, no es que haya otro, sino que los judaizantes estaban ahí presionando a esta gente para mencionar fe más obras es igual a salvación. Sí, está bien tu fe, pero las obras tú lo necesitas. Los judíos eran como niños, en el sentido que eran esclavos ¿de qué? De la ley. Y si hacemos la conexión con el sermón anterior, la ley revelaba eso en el corazón, una esclavitud, una demanda. Por eso Pablo dice en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Recordemos que los judaizantes hicieron volver a los gálatas a un concepto que en el libro comienza a desarrollarse poco a poco, y es precisamente el legalismo. Y su intención era que añadan a su fe el cumplimiento de la ley. Que aunque aparentaban espiritualidad haciendo precisamente lo que la ley demandaba, en el fondo había una esclavitud religiosa, que bien se podría traducir como un retroceso, o que bien también se podría traducir como una inmadurez, o mejor dicho, como una inmadurez moral y espiritual. Y hacía ver a ese grupo de personas, el apóstol Pablo, como niños. Por eso Pablo utiliza la frase, los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos significa los principios básicos. Principios básicos. Y si tuviéramos que ver en la vida precisamente de otros hermanos por unos 15 siglos, en promedio, Israel había conocido la ley como el ABC. Los principios básicos de la ley religiosa. Lo que ellos tenían que saber para conducirse. El ABC. Pero déjame decirle que lo que Pablo está diciendo ya antes y ahora confirmándolo, eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Ya que en el tiempo, si tan solo pensamos que eso es lo que necesitamos, tristemente por algún ángulo, ese cumplimiento podría convertirse en un legalismo y enfrascar la vida de una persona en la realización de cosas para que por medio de ello pueda encontrar cierta aceptación y valor de lo que está haciendo. Hermanos, la ley no fue la revelación final de Dios.
sino la preparación de esa revelación final para ver magnificado a Cristo. La ley no fue la revelación final de Dios. La ley nos mostró una necesidad, un propósito, y el propósito es Cristo. Pablo dijo en Romanos 10:4 que el propósito de la ley es Cristo. Y es precisamente lo que nos quiere mostrar. Es importante conocer el ABC, porque es el fundamento para entender algunas cosas, pero no es lo suficiente. Era importante para el pueblo conocer precisamente los rudimentos, las primeras cosas que el Señor quería mostrarles por medio de su ley, pero no era suficiente. Bajo la ley, los judíos eran niños en esclavitud. Ya Pablo nos había dicho ante ello que estábamos bajo prisión, confinados, reclutados, prisioneros, sin posibilidad de escapar, porque la ley nos mostraba la mala conducta y era severa ante esa indicación en el corazón. Y algo que puedo destacar precisamente de lo que estaba ocurriendo es que no gozaban de libertad. No hijos que gozaban de libertad. Por eso Pablo usa la ilustración del niño para describir esa realidad en los judíos. Pero si tuviéramos que pensar ahora 2000 años después y todo en el contexto que Pablo está hablando, también es la realidad de la humanidad. Es la plena realidad de la humanidad. Por supuesto, es la plena realidad de la humanidad antes de que algo perfecto llegue. Pablo está pensando universalmente cuando se refiere en los primeros versículos de Gálatas, desde la creación hasta el fin del mundo. Y en el medio de lo que ocurrió al principio y lo que va a consumar en el tiempo, algo, o mejor dicho, alguien debía ser revelado completamente. Por eso Pablo expresa lo siguiente en el versículo 4 cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, uno podría decir la hora indicada, el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, la hora indicada del Padre, ¿qué hizo Dios? El versículo 4 dice, Dios envió a su Hijo. Que si seguimos leyendo, el texto dice que nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Eso quiere decir de madre judía, en la nación judía, sujeto a la ley judía, sometido a las exigencias de la ley. Dios envió a su Hijo. Pero hay algo que surge en contraste a la realidad del corazón del hombre. De que ese Hijo que Dios envió, a diferencia de otros, cumplió perfectamente la justicia de la ley. Cumplió perfectamente la justicia de la ley. Es interesante que el Señor nos pone dentro de un marco de una ilustración para poder aterrizar asuntos espirituales, con lo que realmente revela nuestro propio corazón y una necesidad de la obra externa de alguien que opere directamente en nuestra propia vida. Un niño, bajo el momento indicado por el Padre, pasa de su estado de infante a tener libertad de disfrutar la herencia que le ha sido encomendada, como hijo heredero que le corresponde poder tener. Y Pablo dice que ese momento señalado por el Padre, es decir, por Dios, en la historia del universo tiene una muestra histórica de lo que ha acontecido. ¿Cuál es? Tiene que ver con la llegada de Cristo. Es decir, con la venida de Cristo, hermanos. Cuando Cristo viene, cuando el Padre lo envía, todo cambia. Todo cambia.
El hombre que estuvo bajo esclavitud, específicamente pensando en el contexto de los judíos bajo la ley, al llegar Cristo, abre la posibilidad de otra manera, abre la posibilidad de una verdadera libertad, porque con la venida de Cristo ya se abre la puerta de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y es el impacto que sucede en el corazón cuando realmente vemos en toda la magnitud de lo que el Señor quiere expresar a través de la llegada de su propio Hijo. Y para que ese evento tenga un impacto personal en la vida del hombre, Pablo continuará con su argumento al resaltar dos bendiciones específicas que corresponden como resultado de la venida de Cristo. Es decir, ya que hemos salido de esa esclavitud que corresponde al niño heredero, hay dos bendiciones específicas que Pablo menciona, producto de esa herencia recibida por la promesa que tenemos en Cristo. ¿Cuáles son esas dos bendiciones? Donde el Señor nos dice, ok, yo he venido y yo quiero hacer algo puntual sobre tu propia vida como reflejo de esta promesa, de esta herencia. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es aquí donde vamos a observar estas dos bendiciones. Y observemos que el propósito de Dios era hacer estas dos cosas específicas. Por un lado, redimir como adoptar. No solamente redimir de la esclavitud, sino convertir a los esclavos en hijos. Redención y adopción. Redención y adopción. Y es ahí donde ingresamos al primer punto del sermón, la redención y la adopción. ¿Qué es la redención? ¿Qué entendemos por el término redención? El teólogo Charles Hodge dice que la redención es la liberación efectuada por el pago de un rescate. El hombre redimido de la ira de Dios. El precio de la redención costó una cosa, la vida de Cristo. Y lo que Pablo quiere hacer con el propósito de esa llegada de Cristo, enviado por Dios para el hombre pecador, él quiere decir que el propósito es redimirlo. Sobre la cabeza de cada persona hay un precio que debe ser pagado para librarse de su esclavitud y condenación. Este precio tiene que ser pagado por el pecador mismo o por un sustituto. El precio completo del rescate ha sido pagado por alguien que derramó su sangre en una cruz romana. Y ese precio fue pagado por Cristo. De modo que así proveyó la redención para el hombre. Para efectuar la redención, además del pago del rescate, se necesita una manifestación de poder. Es posible que el precio de un esclavo haya sido pagado, pero es necesario sacarle de su lugar de esclavitud. ¿Y sabe qué? Y ponerlo en libertad. ¿Y qué hizo Dios para eso? Para eso Jesús mismo tenía que morir y derramar su sangre para liberar el alma de la condenación eterna de ese hombre pecador. Cristo, por su muerte, libera al hombre de la esclavitud de la ley. ¿Cómo así? Aquel que Dios envía para cumplir la redención estaba perfectamente calificado para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque cumplió la ley perfectamente. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y lo cumplió perfectamente. Para que cuando Él, su sacrificio y su muerte a favor del hombre pecador, pueda ser efectiva para el rescate, para la compra. Hermanos, cuando nosotros pensamos en la redención,
de aquello que el Señor hace, nosotros como herederos recibimos precisamente esto por gracia. Imagínate tú al Hijo de Dios venir al mundo para rescatarte, y para ello tiene que morir por tus pecados, derramar su sangre para la purificación de ellos, y tu vida pueda ser libre de aquella condenación eterna que tú te mereces recibir tanto como yo, de tal forma que tiene que ir a las profundidades y sacar tu alma y darte libertad de aquella esclavitud que te tiene ahí atado. Eso es lo que Dios hace. Pero no solamente nos muestra esta bendición llamada redención, sino también nos muestra esta adopción. ¿Qué es la adopción? Porque el propósito de la llegada de Cristo es redención y adopción. ¿Y qué es esta adopción? La adopción es que Dios transfiere al hombre los derechos y los privilegios de ser hijos. Colocar a alguien como hijo. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que es del Padre, por herencia el Hijo lo recibe. En otras palabras, todas bendiciones espirituales son dadas por medio de la adopción que tenemos en Cristo Jesús. Recibimos del Padre porque ahora somos hijos. Si la redención es un pago por el precio de un rescate, la adopción es una transferencia bajo el reconocimiento de que ahora somos tratados como hijos. Somos tratados como hijos. ¿Sabe? Ninguna religión en el mundo, ninguna, habla sobre la adopción como lo hace el cristianismo. Ninguna religión del mundo. El cristianismo te muestra que el Padre vino para rescatarte y muestra que para eso te adopta, antes siendo bastardo, antes siendo enemigo, antes siendo condenado. El cristianismo te muestra lo que el Padre, lo que Dios puede hacer. Y déjame decirte que la adopción es un cuadro bello para poder describir. Pensemos un poco en cómo esta figura podemos trasladarlo a nuestro presente. Al igual que un padre, cuando quiere adoptar un hijo, toma la iniciativa en buscar, en indagar, en investigar, para poder relacionarse con la información, con el propósito de adoptar a un hijo. Así también lo hace Dios con nosotros. Así fue el placer y la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? El placer y la voluntad de Dios antes de la creación del mundo. El placer y la voluntad de Dios antes de la creación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Antes. Efesios capítulo 1, quiero que lo tengas ahí en registro en tu mente, pero quiero decírtelo para que tú te goces conmigo de lo que dice Efesios capítulo 1. Dice del versículo 13 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ricas y altas, sublimes bendiciones de lo que Dios nos da en Cristo, hermanos. Y pon en tu mente lo que este texto dice en Efesios, de que esto fue antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Dios nos adoptó. Dios nos predestinó. ¿Y sabes qué? Por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad.
esta promesa fue hecha para ti. Y al mismo tiempo, su voluntad expresada en hacer algo en tu vida. Pero si nosotros seguimos avanzando, el libro de Efesios capítulo 2, las personas que han sido adoptadas por Dios han sido objetos de la ira de Él. Esas personas que han sido adoptadas por Dios fueron objetos de ira, que seguían la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, y satisfacían sus deseos de su naturaleza pecaminosa. Russell Moore, en su libro Adoptado de por vida, hace la siguiente analogía con respecto a la imagen contemporánea de la adopción. Imagínate por un momento que adoptas un niño. Cuando se reúne con el trabajador social en la última fase del proceso, le dicen que ese niño de 12 años lleva 3 años en psicoterapias. Persiste en quemar cosas y en intentar repentinamente despellejar animales vivos. La trabajadora social dice que se comporta de forma sexual, aunque no aclara lo que significa eso. Le hablan un poco de su historia familiar. El padre, el abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo de ese chico tenían antecedentes de violencia, desde abusos conyugales hasta asesinatos en serie. Cada uno de ellos acabó con su propia vida. Piense por un momento. ¿Quería a este niño? Si lo adoptara, ¿no vería con nerviosismo cómo juega con sus otros hijos? Por un momento tendría cierto pánico mientras lo mira cuando intenta tomar el cuchillo en la mesa de la cocina. Saldría de la habitación mientras ve una película en la televisión con su hija, con luces apagadas. Entonces Moore identifica a este niño de 12 años potencialmente como un problema muy serio. Pero si fuéramos muy conscientes con la historia, ese problema es usted. Ese niño soy yo. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de nosotros mismos. Directamente. Dios desbordó sus ricas y amplias bendiciones. Al ser adoptados sus hijos, nos amó, nos aceptó en el amado. Por el puro afecto de su voluntad. Aún reconociendo que estábamos destinados a condenación, sujetos a esa ira. Y alabado sea Dios, porque aunque no había nada en nosotros que le atrajera, no había absolutamente nada en mí, Dios decidió redimirnos. Y para que eso no parezca una exageración de nuestra maldad y pecaminosidad, mira la cruz de Cristo. Mira el cuadro de la ira de Dios contra el pecado. No fue una ofensa menor por la que Jesús murió. Y Jesús hizo algo para con el hombre. Lo redimió.
y murió para rescatarlo. Alabado sea Dios por esta determinación de lo que hace en la vida de un pecador. De que aun cuando nosotros no merecemos nada, Dios lo otorga por gracia. Recordemos el contexto de lo que Pablo ha desarrollado hasta aquí. Al final del capítulo 3 y al principio del capítulo 4, Pablo construye el caso de que una vez la Escritura encerró a todos en pecado. Nadie se puede salvar de esto. Sin Cristo estamos presos por la ley, encerrados en nuestro pecado, dice Gálatas 3:23. Los mandatos de Dios nos condenan porque no podemos cumplirlos. Por eso Pablo dice en el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos cautivos por la ley. Pero ahora todo ha cambiado. Porque Cristo ha sido manifestado. Porque Cristo ha sido expuesto para la bendición del hombre. Hermanos, muchas veces pareciera que vivimos bajo la realidad de que entendemos que nuestros pecados han sido perdonados. Pero a veces como que sentimos que no somos hijos verdaderos. Parece una contradicción, ¿no? Es como que tú crees que Dios te perdona tus pecados y de pronto pecas y tienes la sensación en tu mente, ¿seré hijo? ¿Por qué pequé? ¿Por qué otra vez esto? Como hijos verdaderos adoptados por el Padre, muchas veces podemos llegar a pensar de esta manera: tengo el perdón de Dios, pero debido a esta falta algo debo hacer. Como que necesito ganar el favor o la aceptación de Dios. Si pensamos de esa manera, no hemos contemplado la realidad propia de lo que significa la adopción. No hemos contemplado esa realidad. Piense en un momento en la parábola del hijo pródigo. Aquella parábola muy conocida en Lucas capítulo 15, donde precisamente hay una herencia que el hijo menor pide al padre que se le dé. Y usted conoce la historia porque este hijo malgastó todo y terminó en una posilga con cerdos, y ni aun lo que los cerdos comían le daban. Cuando vuelve en sí, precisamente ensaya esa frase en la mente y dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, el hijo, decidido precisamente ante esa realidad, sale de ello y va en dirección a la casa. Pero ¿cuál es el plan de este hijo? El plan de este hijo era ganar otra vez la posición en su casa como hijo. Por eso pensó que podía hacerlo haciéndose como uno de los jornaleros. Por eso que dice: yo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero trabajar y quiero hacer algo para merecer nuevamente esa posición que siempre tuve. Pero tú conoces esa historia cuando hay el encuentro entre el padre y el hijo menor. El padre evita que eso sea posible. Más bien lo ve, corre tras él. Y ni bien lo ve, lo abraza, lo besa, lo ama. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué hace eso el padre? Porque es su hijo. Porque es su hijo. Y saca todo para decir: ponele vestido, ponele casado, ponele mi anillo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, mas ahora vive. Hermano, la adopción consiste en que Dios te aceptó no por lo que has hecho
o has dejado de hacer. La adopción no consiste por la realidad de tu pasado o a pesar de nuestras fallas. Dios te acepta basado en Cristo porque eres su hijo, amado y aceptado hasta la eternidad. Y así es la realidad propia de la adopción. ¿Sabe? Esto se vive día a día. No solamente una explosión de día domingo en el sermón dominical. Esto se vive día a día. Porque aunque yo sé, tal vez que usted pueda estar afirmando esto, meneando la cabeza, a ver que llegue mañana. A ver que cuando tenga que lidiar con sus propias cosas. Y es ahí donde surge esta pregunta que para todos nos puede llegar a pensar. Entonces, ¿cómo aterrizo eso? ¿Cómo aterrizo que la redención y la adopción son las cosas que Dios ha dado? Porque yo soy aquel heredero por la promesa. ¿De qué manera se vive esto? ¿Cómo vivo diariamente esta realidad de mi adopción? Y es ahí donde Pablo destacará dos roles que suceden en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. El primero, lo que hace el Hijo, es decir, Jesús. Y el segundo, lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol del Hijo? Jesús vino. ¿Vino para qué? Para asegurarnos una condición objetiva, concreta, a nuestra redención y adopción. No quedó bajo la esfera superficial, sino vino bajo la realidad objetiva y concreta de redención y adopción. ¿Sabe? La adopción requiere de alguien que llegue en el momento adecuado. ¿Y quién vino por nosotros? Cristo. No es el Hijo buscando ser adoptado, es el Padre buscando adoptar un hijo. Toma el cuadro de la adopción en tu mente. El hecho de que Dios enviara a su Hijo a esta tierra en el momento adecuado no fue una casualidad. Pablo dice que Dios envió a su Hijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la hora indicada del Padre, Dios lo envió. Y este es un gran texto ante la primera llegada de Jesús, porque señala la importancia no solo lo ocurrido 2000 años atrás, sino también lo que significa ahora nosotros. ¿En qué sentido? Que Dios en Cristo nos redime y nos asegura sacarnos del corredor de la muerte y nos acoge a su familia. Cristo vino para asegurar eso. Pero también hay el rol del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo vino para asegurarnos una experiencia íntima. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu que Dios envía, el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. ¿Para qué? Para que permita esta íntima y cercana relación con el Padre. El Espíritu transforma no solo nuestra identidad al ser hijos, sino también nuestra intimidad con Dios. Lo hace mucho más cercano, lo hace mucho más íntimo. Por eso que el texto mismo hay una exclamación de algo cuando clama y dice, Abba, Padre. ¿Sabe que esta palabra Abba es a veces mal interpretada? Y enfatiza como una palabra que simplemente significa papá, papito. Lo que da la impresión de que es casi como el lenguaje de un bebé que está balbuceando y está buscando a su papá y todo ello. Pero no es así como la Escritura utiliza este título para Dios. Es un gemido. Es un anhelo del Padre. Es un anhelo de Padre.
Es Jesús en el jardín gritando, Padre. De la misma manera, el Espíritu que está en nosotros clama diciendo, Abba, Padre. Es cuando tú ves a tu hijo, a tu menor hijo, en un momento de desesperación, en un momento de peligro, en un momento donde tú escuchas, papá, 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 y se agarra fuertemente de ti y te susurra a los oídos y dice, papá, estás aquí, papá, estás aquí. Es lo que hace la adopción, mi amado hermano, que abre esa puerta para la intimidad, para la cercanía, porque el Espíritu Santo obra en nosotros y dice, clama, clama que Abba, Padre. Cuando escuchas una mala noticia y tu corazón está atemorizado, cuando recibes un diagnóstico del que más temías, cuando vives una circunstancia en pruebas y en dificultad, cuando lo pensado no sale como tú piensas, solo te queda caer de rodillas y gritar, Abba, Padre, Abba, Padre. El grito y suspiro de un corazón necesitado al decir que en cualquier momento de la vida puede acercarse a Dios y decirle, Padre, te necesito. No hay otra cosa más en esta vida que solo tú. Dos elementos que Pablo resalta para destacar la seguridad de esa llegada. Lo que hace Cristo al asegurar nuestra redención y adopción. Y lo que hace el Espíritu Santo al asegurar una experiencia íntima con el Padre. Vayamos al segundo punto y de aquí voy a ser un poco más rápido con el texto. Y aquí donde ingresamos a la esclavitud y la idolatría. Luego que Pablo nos ha mostrado precisamente la realidad de esta herencia, luego que Pablo nos ha mostrado cómo asegura esta herencia por el envío de Jesús, su Hijo amado, a favor del hombre pecador, Pablo pasa para seguir contrastando la realidad de algo de lo que sucede en el corazón. En esta sección, del versículo 8 en adelante, Pablo contrasta lo que éramos antes y cómo lo hemos llegado a ser después. Pero esta vez, este contraste está situado alrededor del conocimiento de Dios. Hay lo que sucede antes y lo que sucede después. Dice el versículo 8 en adelante, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el apóstol Pablo. Pablo está conectando un argumento. ¿Cuál es? Fuera de la libertad de Cristo es vivir en esclavitud. Fuera de la libertad de Cristo es vivir en esclavitud. Y en esta sección se va a encargar precisamente de señalar, de confrontar esa esclavitud, idolatría que puede perseguir en el corazón. Ahora, si nosotros comenzamos a descifrar cómo se ve esta esclavitud, bajo lo que Pablo dice, la esclavitud del mundo toma dos aspectos principales. Uno, la esclavitud a las vanidades ilusorias del mundo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y es ahí donde Pablo nos habla de una esclavitud, de una vanidad ilusoria. Pensemos en los vicios y pensemos en lo que puede atraer al corazón de un hombre. Cuando uno inicia en algún tipo de adicción, ya sea drogas, sexo, alcohol, dinero, y etcétera, etcétera, y etcétera, no inicia pensando que destruirá su vida siendo esclavo de eso de por vida. No inicia pensando así. Simplemente las hace, pero no inicia pensando que eso va a destruir su vida. A menudo,
Cuando uno se encuentra en algún tipo de adicción, ya sea con las drogas, el alcohol o cualquier sea el pecado y el problema en el corazón, no lo hace pensando que será esclavo de eso posteriormente. Sino más bien, ¿sabes cuál es la mentira que disfraza la mente? Sino más bien busca la libertad de algo que siempre quiso alcanzar. Como que esta libertad me va a dar el empuje de poder hacer eso. Pero déjame decirte que es un engaño, ya que el mundo presentará esta esclavitud alrededor de cosas buenas. Las cosas buenas que te hacen bien para ti. Tú necesitas esto. Tú necesitas aquello porque te hace falta esto. Tú necesitas esto porque hay ausencia de esto. Tú necesitas esto. El problema surge cuando empiezas a pensar que tu sumo bien gira alrededor de eso bueno que este mundo te ofrece. Es donde tu corazón está inclinado, arrojado a esa realidad, porque consideras y piensas que ese es el sumo bien que tu vida necesita. Como que esa es la verdad que siempre estabas buscando, o mejor dicho, la libertad que tenías, que no tenías y que ahora tienes. Tu corazón termina engañado porque piensa que el dinero o cualquier otra cosa puede ofrecerte un sentido de vida o el propósito que siempre buscabas. Bajo esa esclavitud, hasta llegamos al punto de pensar que lo que puede darte el dinero o cualquier otro tipo de idolatría está por encima de lo que solo Dios puede darte. Tanto así que tú estás dispuesto a entregar el corazón e ir detrás de ese amor, porque sencillamente estás como mendigando algo para tu propia libertad, para tu propia satisfacción. Y no consideras lo que realmente Dios hizo por ti. Y no consideras quién produjo en ti esa verdadera libertad. Y es como que eso se nublara en tu mente y estás tú persiguiendo algo que tu corazón desea. Y desmedidamente estás ahí preso de ello. Por eso Pablo dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses, porque son dioses ajenos, porque son falsos dioses, porque son vanidades ilusorias de este mundo, que se presentan como la realidad de tu vida, pero te sangran hasta destruirte, hasta lo más bajo. Pero no solamente Pablo habla de la vanidad ilusoria del mundo, sino habla de la esclavitud a las normas religiosas y morales. Dice el versículo 9 con esta pregunta: ¿cómo es que volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo dice, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo menciona los días, los meses y tiempos para recordarle precisamente lo que está sujeto al guardar las costumbres y ritos que solamente la ley pide y que debes cumplir sí o sí. Ahora recordemos que los gálatas estaban siendo tentados en caer en estas cosas para hacerse ver o sentirse bien espiritualmente. ¿Cuál era la intención de los falsos maestros o cuál era la intención de los judaizantes? Era que añadan a su fe el cumplimiento de la ley. Aunque aparentaban espiritualidad porque estaban guardando los meses, los días, los tiempos, las fiestas y todo estaba en orden, los estaba sumergiendo a una esclavitud religiosa. Y constantemente estaba su corazón allí, enfrascado en algo. Pero déjame decirte que esta sección, en contraste a la anterior, es la más peligrosa y la más sutil. Porque tú te encuentras haciendo cosas buenas. Y tú piensas que eso bueno que tú estás haciendo te puede llenar. Y que así puedes sentirte bien y encontrar la aceptación delante de Dios. Si un cristiano encuentra en alguna práctica espiritual o religión un lugar de aceptación, déjame decirte que es otra manera de esclavitud. Es otra manera de esclavitud.
siguiéndola con la parábola del hijo pródigo, que ya hablamos del hijo menor, hablemos del hijo mayor. Porque la parábola no termina con el hijo menor, porque hay un otro en la escena que sale, que es el hijo mayor. ¿Dónde halló su gozo? ¿Dónde halló su gozo ese hijo mayor? El hijo mayor pensó que haciendo buenas cosas para su padre, él tendría que bendecirlo. Por eso cuando él escucha la fiesta, el jolgorio y todo, su padre sale y le invita y le dice: yo no voy a entrar, porque tú no ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y todo este tiempo he estado obedeciéndote y tú nada. Se enojó en extremo, al punto de no querer entrar a la fiesta, donde estaba su hermano, por más que su padre le invita. ¿Por qué? Porque el gozo estaba anclado en lo que él podía hacer. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿dónde hallamos libertad? O mejor dicho, ¿dónde se puede encontrar el verdadero gozo de la libertad? Y Pablo dice en el versículo 9: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pablo resalta dos cosas: en conocer a Dios y en ser conocido por Dios. Pablo dice: mas ahora conociendo a Dios. Y es como que hace una pausa y dice: espera, más bien siendo conocidos por Dios. Cuando Dios es la fuente principal de tu gozo, lo que está a tu alrededor se disipará. Pero seamos sinceros, aún todavía en la realidad propia de la búsqueda de Dios, puede convertirse también en un tipo de idolatría. ¿Por qué? Porque piensas que tú haciendo algo para Dios puede ganarte su favor en algún momento. Porque así disfraza la realidad de las buenas cosas a veces el corazón. Por eso Pablo gira y voltea y dice más bien siendo conocidos por Dios. Es que la verdadera libertad se centra en que eres conocido por Dios. Allí se centra la verdadera libertad y es importante buscar conocer a Dios. Es importante que nosotros tengamos una respuesta sensible ante la realidad de Dios, pero es mucho más glorioso que el Dios creador de los cielos y la tierra te conozca y te llame por tu nombre. Eso es mucho más glorioso. Que Él mismo te conozca. Y de eso se trata el Evangelio. Si Dios te ha conocido, Él te ha llamado, Él te ha aceptado, Él te ha amado. Y eso debe producir un profundo gozo para tus días buenos y no tan buenos. Y descanso así si hayas fallado o hayas sido mejor, ya que tu valor de aceptación o gozo no se encuentra en lo que haces o dejas de hacer, sino se encuentra siempre en Cristo. ¿Por qué? Porque Él te conoció. Allí encontramos la fuente de nuestro gozo. Allí encontramos la verdadera libertad de que Él me conoció. Y si Él me conoció, Él me llamó, Él me ama, Él me adopta, Él me redime. Y yo estoy con gozo de saber que pase lo que pase, siempre estaré llamado por Él como es. Y por último, la evaluación y la formación. Para terminar, Pablo hablará de forma personal a los hermanos de Galacia. Y los llamará de forma personal para poder mostrarse a ellos, no como distante, no como si estuviera en otro nivel, no como que si estuviera en otra línea espiritual, no, se acerca a ellos. Dice versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo dice que yo me hice como vosotros, ni más ni menos, igual que ustedes, sin ninguna distinción. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y él dice, ni más ni menos, soy igual a ustedes.
Además les recuerda de su aceptación de Él y su ministerio alrededor de ellos. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Parece que Pablo se enfermó e hizo un alto a sus planes y se quedó en Galacia. Pero como típicamente Pablo, hay momento de reposo y no deja de predicar el evangelio. Y es ahí donde llega la conversión, llega el acercamiento con tus hermanos. Y al recibir el evangelio de parte de Pablo les recuerda que no fue rechazado. Por eso dice el versículo 14, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Me recibisteis como un enviado, que estoy ahí presto para poder predicarles el evangelio. Y Pablo les hará unas preguntas precisamente para evaluar lo que está sucediendo, para que puedan discernir, hermanos, si ustedes me han recibido, soy uno igual que ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que sucedió, mis hermanos? Por eso el versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Hermanos, ¿dónde? ¿Dónde estaba ese gozo? ¿Dónde estaban encontrando ese gozo? Y Pablo pregunta nuevamente para evaluar, ¿me he hecho pues vuestro enemigo para decirles la verdad? Versículo 16. Pablo quiere que ellos realmente sean conscientes de dónde están poniendo su mirada y sobre la base de qué realmente están poniendo todo lo que el Señor les ha dado. Esa evaluación le permite a Pablo que ellos puedan identificar cuál es el problema verdadero. Y el versículo 17 en adelante dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo con lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que quiere, ahora busca identificar el problema? Es que los judaizantes, estos falsos maestros, quieren que los creyentes en Galacia sean celosos. ¿Pero celosos de quiénes? De ellos mismos. ¿En qué sentido? Que les tengan en alta estima por lo que están haciendo por ellos. Algo están haciendo por sus almas. Ténganlos en alta estima. Y aquí realmente hay una gran diferencia en que estos falsos maestros buscaban que ellos tengan celos de ellos mismos. Ellos buscaban la aprobación de los Gálatas debido a sus enseñanzas. Y Pablo dice, allí está el problema. Y saben que sus corazones están siendo arrastrados para ello. Para unos falsos maestros que están buscando levantar su propia gloria por encima de todo. Hermanos, cuando en una iglesia todo gira alrededor del hombre, se convierte en una desgracia. ¿Por qué? Porque deja de ser Cristo en el centro para convertirse en algo antropocéntrico. Cuando todo gira alrededor de lo que el hombre quiere y espera, termina siendo una desgracia. Si hacemos servicios dominicales para la aprobación del hombre, estamos mal. Si hacemos música para la aprobación del hombre, estamos mal. Si hacemos alguna prédica o enseñanza para la aprobación del hombre, estamos muy mal. ¿Cómo identificamos una congregación cristocéntrica cuando Cristo solo es magnificado y su evangelio proclamado? Si tú estás en una congregación donde cualquier recurso humano está en el centro, la recomendación más directa que yo te puedo decir, huye de ahí. Si el pastor es el protagonista, sal corriendo de ahí. Pues Pablo precisamente eso está confrontando. Que los hombres quieren el celo de ellos, porque quieren su aprobación, quieren sentirse animados, alentados, o siendo los protagonistas. Pablo desde un principio en su ministerio se enfocó en predicar a Cristo y solo de Él. Pero con el propósito de que Él, no Pablo, sino Cristo realmente
sea manifestado y proclamado para la vida de ellos. Por eso que Pablo termina con esta evaluación y al mismo tiempo formación al decirles en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, Pablo trabaja y experimenta en la figura de cómo una madre que anhela a tener a su hijo, incluso aún en el dolor, da a luz a su hijo. Y Pablo anhela ver a los Gálatas transformados por la gloria de Cristo. Esto debería ser el corazón de un pastor y también de todos los seguidores de Cristo, ver a Cristo formado en la vida de los creyentes. Quiero que sepan que los pastores de esta iglesia quieren, oran, desean, anhelan que Cristo sea formado en sus propias vidas. Y si para eso tenemos que gastar de nuestras vidas, de nuestros recursos, de lo que pueda hacer, es sencillamente por una razón, que Cristo sea formado en ustedes. Para eso, para no olvidar las realidades propias de esa esclavitud, debemos orar unos por otros. Debemos enseñarnos unos a otros. Debemos modelar la vida de Cristo ante los demás para que todos seamos transformados. No somos seguidores de Cristo simplemente para nuestro propio bien. Estamos juntos en esto. Y todos dependientes unos de los otros. Nuestra iglesia debe ser una comunidad que llora uno con otro. Nuestra iglesia debe ser una comunidad que suplica uno por otro. Nuestra iglesia debe ser una comunidad que ora uno con otro. Y hacemos todo esto porque queremos ver formado a Cristo en el corazón del hombre. Usted va a encontrar en esta congregación a pastores en medio de sus debilidades y limitaciones, pero con un propósito importante delante de ellos, que Cristo sea formado. Y para eso la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, queremos que vaya en esa dirección. Que Dios nos ayude a nosotros a que nuestra propia vida encuentre su sumo bien en lo que Dios está haciendo en nosotros, hasta que todos lleguemos a la medida y la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, y un día podamos comprender, y un día nuestros ojos sean abiertos y podamos decir, siempre esperé este momento, oh amado Salvador, Cordero de Gloria, que te diste por mí y por ti estoy aquí. Que Dios lo haga en nosotros y esa formación sea profunda en nuestra propia vida. Padre.